Amén. Entonces, decíamos, nuestro tema esta mañana es crecimiento espiritual. Nosotros, ya los adultos, ya acabamos de crecer en lo natural. Ya, más bien algunos están bajando ya. Y otros están subiendo, ¿verdad? Los jóvenes, los niños. Casi nunca se ha hablado esto de crecimiento espiritual. Han hablado de expansión de la obra o el crecimiento en número. Eso se han enfatizado por donde quiera, ¿no? Y han usado estrategias, se han copiado, como decimos en Perú, como monos de otros, con el fin de crecer y llenar el edificio. Hasta hoy día se llamaron mega iglesias, ¿no? En número. Pero el crecimiento espiritual no lo han tocado. ¿De qué vale un matrimonio llenarse de tantos hijos y al final no pueden ni alimentar ni educar? ¿Me entienden? Entonces, lo que el Señor quiere hablar de eso es ser espiritual. Vamos a la primera epístola de Juan el Amado, aquí, primera de Juan, capítulo 2. Eso va a ser nuestro texto básico. Nuevamente, no vamos a llegar a terminar esta enseñanza, pero quiero dejarles algunos básicos principios. Si el Señor en su soberanía nos concede la próxima, regresamos con este tema. Y les voy a preguntar qué es lo que hemos aprendido. Y he dicho, el Señor me ha permitido en otros lugares así, y unos 2 o 3 nada más se acordaron la palabra. Bueno, amén. Más de uno. Y ese uno puede ser mi vida misma. Y ya que se acuerdan, les voy a traer un regalito de Perú. Así que les motivo en eso. Aquí en versículo 12, capítulo 2, versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 14. ¿La tenemos? Dice, capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 2. Dice versículo 12, dice, os escribo a vosotros. ¿Qué dice? Hijitos. Esa es la primera parte. Hijitos. En otras palabras también dice bebés, niños. Porque dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, otro aparece, no padres, porque conocéis al que es desde el principio. Nuevamente os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo más centrado, como que no es repetitivo, ¿verdad? Pero enfoquémonos en el versículo 13. ¿Ya? En el versículo 13 vamos a leer ese versículo de final hacia el comienzo. ¿Ya? De final hacia el comienzo. ¿Qué dice hacia el final, la última oración ahí dice? Os escribo a vosotros, ¿qué dice? Hijitos, porque habéis ¿qué? Conocido al Padre. Hijitos, bebés. Ahora en el medio, ¿qué dice en ese mismo versículo 13? En el medio, os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes ya, jóvenes, alto ya. Y en la primera parte del versículo 13, ¿qué dice ahora? Os escribo a vosotros, ¿qué? Padres. Entonces hay 3 niveles: hijitos, niños, jóvenes y padres.
nos enseña la palabra de Dios en este crecimiento espiritual? 3 niveles de crecimiento: hijitos, jóvenes y padres. En cada uno, hijitos, jóvenes, padres, tiene características que el Señor nos muestra, que vamos a estar comenzando. Y cómo se conoce un hijito, un niño, un bebé espiritual, porque ahí comienza. Ahora, tenemos que recordar, yo sé que ustedes saben, para ser un bebé en lo natural, un niño, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Nacer. Porque sin nacer no hay un bebé, ¿o no? Voy a trabajar con los padres. Los padres que tienen hijos, vamos a trabajar con ellos. Ya. Eso es una enseñanza que estamos viendo. Entonces, lo más esencial hoy día tenemos que ver que, ahora, antes de decir eso, ¿por qué no vemos un progreso espiritual, un crecimiento espiritual saludable en los creyentes? Hay muy pocos. Avancen en eso. Este crecimiento espiritual no determina el tiempo que usted está bajo este edificio. No. Usted puede estar desde el comienzo años y nunca haber crecido espiritualmente. A veces somos tropiezos para otros. Perdóname decirlo de esa manera, ¿no? Pero sí pasa eso. Quizás en Perú nada más, pero acá es muy diferente. Pero no, hermanos, eso es lo mismo. ¿Entienden? Por ejemplo, si traen los hijitos, al hijito, digamos, al bebé, ese joven espiritual puede ayudar a ese bebé, ¿verdad? Claro. El padre, bueno, tiene más responsabilidad. Entonces, el crecimiento no determina el tiempo que estamos, sino depende cuánto estamos expuestos, vamos a decirle, a los pechos del Señor, a los Shaddai del Señor. No sé si usted ha leído ese pasaje. Estamos expuestos. Es como un niño que ha nacido en lo natural, tiene que permanecer, ¿no?, con su mamá, y va a crecer en eso. Entonces, recordar el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hermano, eso. Aún en eso me enseñaron, a mí personalmente muy mal me enseñaron el nuevo nacimiento. Porque para mí, a mí me enseñaron que el nuevo nacimiento era el bautismo en agua. ¿Cuántos creen que el nuevo nacimiento es el bautismo en agua? Más bien, para ser bautizado en agua hay que nacer de nuevo. Pero, ¿cómo se efectúa el nuevo nacimiento? ¿Y por qué? Vamos a Juan capítulo 3. Pero vamos a repasar un poquito el bautismo. Imagínense, hermano, de comienzo, ¿verdad? Juan capítulo 3, Señor le habla a uno que era rabí, maestro en Israel, Nicodemo, a quien conocía la palabra de Dios, la ley de Dios. Tampoco conocimiento bíblico no implica que haya o está alcanzando el crecimiento espiritual. Y mucho menos tampoco el nuevo nacimiento. Si fuera por el conocimiento bíblico de la ley, de la palabra, en este caso, Nicodemo hubiese nacido de nuevo, pues, y el Señor no hubiese hablado del nuevo nacimiento. ¿Entendemos, hermanos? Claro. Yo me asusté, el hermano Rogelio me decía, yo tengo licenciatura en teología, me dijo, vamos, le dije, no, me asusté. Pero él me dijo, bueno, hermano, todo esto hermano, ¿quién quisiera ser como Nicodemo en lo natural en estos tiempos? Claro, personalmente anhelaría. Pero ¿de qué sirve si no hay tal cosa? Aquí en Juan 3, vamos a, en este nuevo nacimiento vamos a hacer unas preguntas. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué? Aquí hay cosas, dos respuestas aquí. Versículo 3, 3:3. Le habla, ¿no? Le dice Jesús a Nicodemo: de cierto
digo que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Es porque no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba hablando con Jesús, con el Hijo de Dios, con Dios. Dios estaba delante de él y no podía ver. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Para ver a Dios hay que nacer de nuevo, porque Dios es espíritu y nacer espiritualmente. Mira, marca todo un paralelo. Dios es espíritu. Para conocer a un Dios es espíritu hay que nacer espiritualmente. Y naciendo espiritualmente, ahora viene lo próximo que vamos a estar viendo: el crecimiento ¿qué? Espiritual. No se mezcla con carne y sangre. Juan 6 dijo Jesús: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Entonces Dios espíritu no tiene que ver nada con carne y sangre. Vamos a ver también eso. Quizás solamente vamos a quedarnos con el nuevo nacimiento en este día, porque es muy amplio. Nos enseñaron algo, no lo sé, pero no quisiera caer en generalizarlo, pero ya. Entonces dice, si no naces de nuevo, dice, no puedes ver el reino de Dios. Claro, el Rey de Reyes estaba delante de él. ¿Por qué no se Nicodemo se puso delante de él? Claro, pues no puede ver porque no ha nacido de nuevo. Por mucho que sabe la Biblia, la ley y todo eso, ¿de qué sirve si el autor de la ley estaba delante de él? No puede ver. Entonces, necesario nacer. Por eso dice el versículo 7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario. Esa palabra, os es necesario, es vital, importante, el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Nacimiento, comienzo, génesis, principio, alfa, omega. Entonces, si no hay nuevo nacimiento, no hay comienzo, no hay principio, entonces, ¿qué se va a avanzar? Pues, ¿quién dijo yo soy el principio? Él es nuestro comienzo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo comienza un nuevo. Él es nuestro alma. Él es nuestro comienzo. Él es el nuevo nacimiento. Pero a veces nos dicen que nosotros, yo ya nací 1976, 7 de junio. ¿Cuántos años tengo? 35 años. No, señor, más. Ya nací de lo natural. Y esto no sirve para nada. Si servir en algo, entonces por lo demás vino Cristo entonces. No, Cristo no vino. Porque comenzando de las ramas naturales, el primer Adán se echó a perder. Por algo vino el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y vamos a ver aquí. Entonces, os es necesario, esa palabra os, singular o plural. Plural. Si Jesús estaba hablando con Nicodemo solo, debía entonces, mira, Nicodemo, necesario que nazcas. Singular hablaré bien, pero les dice os es. En otras palabras, al decir a Nicodemo, estaba diciendo a todos, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, ayer mencioné en el retiro que tuvimos, necesitamos observar bien las escrituras para enseñar bien y predicar bien. Los pronombres, las preposiciones, los singulares, las conjugaciones del verbo, todo eso para poder, porque si no leemos bien, entonces enseñamos mal. Y por eso nos enseñamos mal también. Pero el Señor nos ayude y su Espíritu Santo nos ilumine para poder entrar al texto. Entonces le dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, mira, ese es el hombre natural.
mente natural, carnal, racional. Nuestra lógica, razón no sirve para con Dios. Le dice, no puede un hombre nacer siendo viejo, pero sabe toda la ley, es rabí, es maestro, Jesús reconoció. Pero ¿de qué sirve todo eso? Pero está fuera de la onda, fuera del contexto. ¿Puede acaso entrar por segunda vez, mire, en el vientre de su madre y nacer? Como faltaba decir, si mi madre ya falleció. Por eso cuando usted dice a un inconverso en evangelismo, tienes que nacer de nuevo, no te va a entender. ¿Qué es esto? Igual que mi pueblo. Entonces nuevamente el Señor le dice, mire, versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto, como que si tú no entiendes otra vez más, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ¿qué? Ahora ya no es ver, sino que entrar. Para entrar hay que ver. Y para dos cosas os es necesario nacer de nuevo. Para ver y para entrar os es necesario nacer de nuevo. Si no, no entras. En otra palabra, aplicando nuestro tema, no hay progreso espiritual. Por eso, si un creyente dice que es creyente, que no avanza, que no progresa en su vida espiritual, tiene que preguntarse si usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Porque lo natural, un bebé que nace y empieza a crecer, eso es lo natural que Dios mismo ha establecido aún lo natural. Pero si un creyente que dice que ha nacido de nuevo, dice que es sano y no avanza en su vida espiritual, preocúpese. Y lo vamos a ver un poquito cómo es las características de un bebé espiritual que ha nacido de nuevo. Ahora, en este contexto veamos que dice acá, en el versículo 5 estamos, ¿verdad? Versículo 6. Dice, acá marca un contraste, podemos decir también un paralelismo también. ¿Sabe que es un paralelismo que nunca se une, verdad? Contraste. En las escrituras hay que ver eso, contraste de todo eso. Observar. Versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. ¿Ya? Lo que es nacido de papá y de mamá es igualito. Como decimos en Perú, de tal tronco, tal astilla. En México dicen, hijo de tigre, peititas. ¿Cómo dicen acá ustedes? El tronco, tal palo, tal astilla. Igual que nació papá y mamá, quizás en el tamaño más grande o más pequeño, pero otro, su temperamento, su carácter, uno se asusta. ¿De dónde sale este niño? Claro, pues. Y uno empieza a investigar, ¿quién fue? Le pregunté a mi papá, ¿quién fue mi abuelo? ¿Quién fue el abuelo de mi abuelo? Hasta me llegó, ¿hasta dónde? Hasta el abuelo Adán. Y no se queda solamente en Adán. ¿Sabe quién lo malogró a Adán? El maligno. Entonces, ese hombre no puede entrar en el reino de Dios, en su naturaleza. Y ahora dice, el que es nacido, ahora en la segunda parte dice ese texto, versículo 6, y lo que es nacido del Espíritu, entonces no se unen a Dios. Es un contraste. ¿Por qué? En esto ya vemos dos cosas. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Primero, para ver y para entrar. Pero acá mismo otro tercero, lo más grave, que hemos nacido de carne y sangre. ¿Quieren que conozcamos un poquito? Vamos a Salmo 51, un versículo que nos ha pasado por muchas veces por ahora. Salmo 51, por favor. Es un salmo de David. Sabemos, ¿verdad? Los que han leído las escrituras, qué pasó con David, ¿verdad? Pero esto dice en este salmo, confesando, orando. ¿Qué dice el versículo 5? Salmo 51, versículo 5. ¿Estamos ahí?
Eso quiere decir esa palabra. He aquí. Mire, he aquí. No, paréntesis, ¿no? A ustedes, a sus políticos, a ustedes ahora le están llamando mucha atención por todo el camino. He aquí. Para adelante, dice. Este político ni siquiera sabe la palabra inglés. Para adelante, ¿qué es para adelante? Se dice para adelante, no dice para adelante. Ya ves, les está llamando la atención. Eso es he aquí, he aquí, he aquí, he aquí. ¿Qué cosa dice? Versículo 5. He aquí dice en maldad he sido ¿qué? Formado. ¿Y qué más dice en segunda parte? Y el pecado me consiguió ¿qué? Si papá y mamá es pecador, ¿y qué va a salir? Y así puede entrar al reino de Dios, puede ver el reino de Dios, puede ver a la presencia de Dios. Allá enseñamos, Dios es santo, no puede entrar. Os es necesario nacer de nuevo. ¿No? Carne, sangre no entra. Necesitamos a Jesucristo. No entra. Por mucho que usted uno puede reformar, nuevo nacimiento no es reformar, ni tampoco innovar. No, muchos dicen vamos a innovarnos, dicen. No, es nacer de nuevo. En otra palabra, regeneración, nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esta es nuestra condición de todo ser humano. Y en esta condición no podemos ver. Un poquito, a ver, acá en Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13. ¿Sabe qué pasó cuando el hombre pecó en el Edén? Cuando Dios nos sacó al hombre en la entrada, en la puerta del Edén, ¿qué es lo que Dios puso? ¿Se acuerdan? Una espada que se revolvía para no dejar, o sea que para cerrar el camino al árbol de la vida de Dios. Una vez que el hombre que cayó en el pecado ya no podía alargar su mano al árbol de la vida, el Señor lo cerró. Porque con su naturaleza pecaminosa ya no podía entrar. Jeremías capítulo 13. A resumir, hermano, ahí. Mira, ¿qué les dice el Señor a su pueblo? No está hablando a los paganos, no está hablando a los filisteos, sino a su pueblo. Les dice, el Señor usando a profeta Jeremías, le dice versículo 23. Versículo 23. Dice, ¿la tenemos? Dice, mudará y se mudará el etíope su piel. ¿Saben cómo era el color de la piel de los etíopes? Les dejo tarea. Y el leopardo que dice sus manchas, por mucho que se eche un montón de cloro, así también dice, podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer ¿qué? A un niño no le enseña a hacer mal, por naturaleza no hace mal. Si esto usted y yo, hermanos, no lo conocemos, si el Señor no nos muestra, entonces no entendemos eso. Entonces usted se está amando bien a su niño, ¿no? ¿Sabe qué dijo Pablo? Y aborrezco, decía él. ¿Por qué se conoce a él? No sé, hermano, para mí esto no nada. Pablo en Romanos 8 puede leer también. Y capítulo 7. El mal está en mí, el pecado está en mí, miserable de mí. Pero ¿qué dice el versículo 7:25? Dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Si no, pues, no vendría Jesucristo, pues. En el Edén, en el capítulo 3 de Génesis, el hombre se echó a perder. El maligno lo contaminó, lo envenenó todo al hombre. Seréis como Dios. No sirve, el hombre desde ahí no sirve. Por eso os es necesario que nacer de nuevo. Creo que empezamos a entender el nuevo nacimiento, como vemos la necesidad. Que en esa condición no
Dios no hace movimiento, saca un pedazo y marcha un pedazo. No digo eso, no dice. Todo viejo o nuevo. Cuando recibimos a Jesucristo, Él es el nuevo nacimiento. Entonces, Él es todo nuevo en nosotros. El hombre interior, el nuevo hombre es Jesucristo. Y a causa de que Él ha venido a morar en su misterio, Cristo en vosotros, su misterio, de todo lo que somos nosotros viene a pasar ¿qué? El viejo hombre, por causa del nuevo en nosotros. Entonces, por eso cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, confesamos a Jesús como nuestro Salvador, el mundo dice: ¿qué te ha pasado a ti? No, mi tamaño no ha aumentado, mi color no ha cambiado, pero alguien ha venido a morar en mi corazón, y eso marca la diferencia. No yo sigo siendo lo mismo, pero en Cristo en nosotros marca la diferencia. Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo. Pregunto, ¿usted se conoce un poquito cómo es? En mi escritorio tengo que llorar solo muchas veces. Después de haber dicho a mi esposa alguna cosa, o mi reacción tan miserablemente, tengo que llorar delante del Señor. Quiere decir, me aborrezco de eso. Llamar solamente a Jesucristo. A Jesucristo. A Jesucristo. Si usted no se conoce quién eres por naturaleza, hermano, como paréntesis, testimonio. Cuando tenía 8 o 9 años de edad, mis padres entregaron el Evangelio. Yo no conozco lo que es la vida del mundo afuera. Yo crecí, como dicen, en la iglesia. Crecí en lo natural, estoy hablando, no me entienda mal. En lo natural. Dormía en la iglesia, en el sillón, dentro de la silla, había ayunos, vigilias, amanecía como niño, porque mi padre me llevaba. Yo no sé de afuera, nunca he entrado a una discoteca. Gracias a Dios ni conozco droga, nada. Comencé a servir evangelismo. Invitábamos a los evangelistas para que predique, y cuando el Señor salvaba a un delincuente, un drogadicto, lo salvaba, lo transformaba, y después lo llevábamos a ellos a otra campaña para que ellos testifiquen, enseñando sus cortes, todas sus cosas que se hacían, y llorando de rodillas testificaban. Y eso a mí me pasaba durísimo. ¿Y de qué me salvó a mí? Yo nunca fui como ese individuo. Y una de las campañas que estábamos predicando, estaba yo visitando, yo estaba encargado de sonido, estaba cubriendo, escapando ahí. El evangelista, ahora el ancianito que el mal que Dios le usó, empezó a predicar ahí en esa plataforma, ahí, una tremenda voz, con el poder de Dios empezó, mientras que predicaba, ahí el Señor me agarró. Tú eres pecador. Cuando se predica el Evangelio, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Tú eres pecador. Y me asusté, reaccioné como yo nunca fui como él, comparándome con otros. ¿Sabes qué es lo que me mostró? Mi naturaleza pecaminosa, lo que estaba viendo. Yo me asusté. ¿Por qué hace pecados? Plural, pecados. ¿Quién lo hace pecados? Nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros buscamos al ser humano por sus acciones, lo que hace. Pero no nos vemos lo que somos, en esencia, una naturaleza pecaminosa. Amén. Y ahí yo caí y el Señor salvó. El evangelista no había terminado su predicación, pero el Señor me habrá salvado. Esa noche fue un día glorioso para mí. Comenzó el evangelio. Jesucristo vino a morar en mi corazón. No repite la oración que hacía, nada de eso. Yo dije, necesito, Señor, sálvame. De la manera que el Señor me ha mostrado mi naturaleza pecaminosa, me mostró también a Jesucristo, ya este crucificado, que Él murió por mis pecados. Y ahí, una mirada de fe, Él me salvó. Ese día se tornó. Y es desde ese día comenzó este libro. Para mí, un libro valioso. Porque sin el nuevo nacimiento, este libro no ha crecido. Y no lo va a entender.
Para entrar a ese libro no es necesario nacer de nuevo. Entonces, es por eso que nace. Ahora, vamos a otra pregunta. Pregunta decíamos, ¿por qué es necesario nacer de nuevo, verdad? Porque no podemos ver, y menos entrar, y por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo se nace espiritualmente? ¿Cómo se nace de nuevo? Si en lo natural nacemos de papá y de mamá, y ahora espiritualmente, ¿cuál es? Versículo 5, nuevamente, vamos, Juan 3:5. Regresemos a Juan 3:5. El que es nacido de carne, carne es. El nacimiento natural tiene que ver con papá y mamá, ¿verdad? ¿Sí o no? O solo de papá y otro papá. Porque hoy día está pasando eso, ¿verdad? Ajá. Papá y mamá, natural. Y salió igual de papá igual que mamá. Y así como mamá se molesta, también la niña se molesta igual que ella. ¿Sí? ¿O no? Hasta en eso podemos ver una realidad que nuestro Dios es real, ¿sí o no? Claro, por eso. Por mucho que lo niegan, que Dios no es real. Sí. Entonces, el nacimiento espiritual, versículo 6, pero el versículo 5 tiene que ver con dos cosas también. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de no puede entrar en el reino de Dios. O sea que el nuevo nacimiento ocurre de dos maneras: agua y el espíritu. Agua y el espíritu. Entonces es cuando dice agua, a mí me enseñaron bautismo en agua. No está hablando de eso. Porque aquí no está hablando del bautismo en agua. Aquí el contexto está hablando del nuevo nacimiento. Como dice agua, entonces enseguida dice bautismo en agua. No. Vamos a ver qué dice. Si se nace por el bautismo en agua. Agua, primero. El agua es simbolismo de la palabra de Dios. Es simbolismo de la palabra de Dios. A ver, vamos a ver. Santiago 1:18. ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace espiritualmente? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Nacimiento espiritual. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Gracias a Dios no tenemos reloj aquí. Santiago 1:18. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Puede leer? Porque estamos a modo de enseñanza. Tenga esa libertad, a ver, pero en voz alta, hermano, a ver. Él, de su voluntad, hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, repite una puerta también, a ver. Sí. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Nacemos por el bautismo en agua? No dice. Él, ¿quién es Él? Dios. Nos hizo nacer de su voluntad. No es la voluntad de carne y sangre, como dice en Juan 1:13, sino es la voluntad. ¿Voluntad de qué? De Dios. Es la voluntad de Él. De su voluntad nos hizo nacer. Pero ¿cómo nos hizo nacer de su voluntad? Dice por la palabra. No dice por las palabras, sino por la palabra de verdad. ¿Quién dijo yo soy la verdad? ¿Quién es el verbo de Dios? Palabra viva de Dios. ¿Ya ves? Sí, entonces, de razón que Nicodemo no ha nacido, porque conocía la Biblia, todo lo que el Antiguo Testamento, el Torá conocía, pero no nace de eso. Se nace de la palabra de verdad. Jesucristo es la verdad. Él es el verbo de Dios, el cumplimiento de la ley. De eso se nace. Entonces, todo el mundo, hasta los brujos, tienen la Biblia en su oficina. Entonces, eso no quiere decir que ellos nacen, no. Se nace de Cristo Jesús. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra. Por eso cuando oímos el mensaje del Evangelio, esa es la palabra. El Evangelio es Jesucristo. Las buenas nuevas no es un griego definido, un concepto. Jesucristo es el Evangelio. Y cuando se predica el Evangelio, es el poder del Evangelio hace este milagro del nuevo nacimiento. No el predicador, la palabra de Dios, la verdad, Jesucristo. Él es el Evangelio. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, que dice, primicia de sus criaturas. Ahora, si eso no es suficiente, vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Con el texto hay que hablar, con el escrito está hay que hablar. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18 ahora. Dice, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? Claro, de papá y de mamá. ¿Qué recibimos? ¿Qué enseñas? Por muy educación que sea muy educación con valores y principios muy refinados que sean, el Señor dice, vana manera de vivir. Claro, en hebreo dice, según a ellos les disciplinaba, según a ellos les parecía disciplinado, en hebreo. Vana manera de vivir, pero de esa vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres y madres, dice que Él nos rescató. Nos rescató. Versículo 18. Dice, vivir la cual recibiste de vuestros padres, pero nos rescató no como cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio del rescate es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 20, precioso, no fue a última hora, no fue hace 2000 años atrás, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza, ¿dónde? Sean en Dios, no en el papá y mamá, ni en ninguno de ellos le pagamos, sino nuestra esperanza es Dios. Ahora, versículo 22, perdón. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y aquí viene el versículo 23. Siendo renacidos o naciendo de nuevo, renacidos no de simiente, ¿qué? En lo natural de papá y de mamá, ¿de qué nacemos? De simiente corruptible, de genes corruptible. Pero el nuevo nacimiento no de corruptible. Por eso, ¿por qué tanto hay en los gobiernos locales, regionales, nacionales y mundial? ¿Por qué tanta corrupción? Porque su naturaleza es corrupta, pues. Nadie, no nos engañe nadie. Todo ser humano es corrupto. Su naturaleza es corrupta. Su simiente, su género es corrupta. Prometen cosas, dice, y nada. Más corrupto, más corrupción. Cuidado también en la iglesia. Cuidado. Sí, nuestro pastor se lo va a poner presente. Nuestra naturaleza es corrupta. Pero dice, siendo renacidos no de simiente corrupta de papá y de mamá, nada. Eso no sirve. No sirve. No agrada a Dios. Dios no quiere ver eso. Dice, sino, dice, de incorruptible. Incorruptible. Esa simiente incorruptible es Cristo Jesús. Es incorruptible. Pero ¿cómo? Entonces dice, por la palabra de Dios. Las escrituras, la Biblia no vive. Hay uno que
que vive y permanece para siempre. Muchos han quemado las Biblias, pero eso no es que vive. Entonces, ¿qué es la Escritura? ¿Qué dice Juan 5? Que las Escrituras dan testimonio de Dios. ¿Os parece que en ella que dice, tenéis que vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es habla de uno solo, de Cristo, pero no es vida. No es que vive y permanece. Hay uno que permanece, hay uno que vive. Es Cristo Jesús. Siendo renacido de él. Entonces, si Él es el que vive y por Él hemos sido renacidos y por esa simiente incorruptible, y es por eso, pues hermanos, el día que recibimos, comenzamos a vivir porque Él vive en nosotros. Efesios 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Sí, nosotros estábamos muertos, pero con este nariz respirábamos. Pero el día que recibimos a Jesucristo, recibimos la vida al el que vive y permanece para siempre. Desde ese día comenzó nuestro principio, nuestra vida. ¿Quién es la vida del creyente? ¿Quién es la vida de la iglesia? Cristo. Podemos tener todo bien adornadito, pongamos luces, humo, acá todo, nada de eso, basura. Van. Lo que la iglesia, lo que necesitamos es a Cristo Jesús. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la vida abundante. Necesitamos ser llenos de Él. Ese es el nuevo nacimiento, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por esas palabras, no palabras, palabra singular. Por eso nos va a quitar este libro. Sí, que se lo lleven a los libros. Vendrán días que lo quitarán, pero aquel que en el corazón está en el cuerpo. Y por eso ahora tenemos que aprovechar esto. Aprovechar esto. Entonces, eso es el nuevo nacimiento, hermanos. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque sin ella no podemos ver qué, ver, no podemos entrar, y nuestra naturaleza nada. ¿Y cómo se efectúa el nuevo nacimiento? ¿Cómo? Por la palabra de verdad, por la palabra que vive y permanece, Cristo Jesús. Esa es la palabra. Ahora el Espíritu, ¿qué hace? Vamos a Lucas 2. Vamos a ver como un ejemplo esto aquí. Vamos a identificar cómo está el ejemplo de ilustración. Vamos a Lucas. Estoy preocupado, no veo el reloj, hermanos. Usted me avisa, hermano, Lucas capítulo 2. Bueno, capítulo 1. Leamos el versículo 26 rapidito. En esto vamos a ver como una ilustración. ¿Qué pasó? Dice Lucas 1, versículo 26 al 38, vamos a leer. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado ¿qué? ¿Cuánto podemos decir nosotros también como María que hemos hallado gracia en día tan glorioso cuando el Señor nos salvó? Dice, nuevo nacimiento. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿qué? Jesús. Este será grande
y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, porque vino del tribu de Judá. Y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿qué dijo Nicodemo? ¿Cómo será esto, no? ¿Cómo puede nacer el hombre? Ahí está, ¿cómo será esto? María también igual. Pues no conozco varón. María como Nicodemo igualitos. María pensando en un hombre y Nicodemo en su mamá. ¿Sí o no? Un montón de veces ha leído, no ha visto, ahora sí. Gracias al Señor. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La lógica dice que lo natural es eso. Respondiendo el ángel le dijo, no, esto no es ni obra tuya ni de papá, de mamá, ni la voluntad de carne y sangre. ¿Qué dice? Le dijo que el Espíritu Santo, el agua y el Espíritu, la palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo. ¿Quién es el santo ser que nació? ¿Y cómo nació? Por la obra de la gracia del Espíritu Santo, por la palabra de verdad. Un misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Y es tan glorioso. El único que me acuerdo que sí, esa noche fue como que se tornó de día, lleno de gozo de salvación, como que andaba en el espacio. Me comenzó mi vida, la vida de Cristo en mi vida. Usted cada uno puede dar su testimonio de esa salvación, de ese nuevo nacimiento que recibió Jesús. Si eso no ha ocurrido en su vida, nuevamente preocúpese. No somos salvos, no podemos entrar al reino, ver al rey entrando por esa puerta. Cualquiera puede entrar por esa puerta. Pero otra cosa es entrar a la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios hay uno solo. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Su sacrificio en la cruz, su sangre. Porque sin sangre no podemos estar delante de Él. Confesando a Jesús como nuestro Salvador. Y recibiendo, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Y ahí nació el nuevo nacimiento por dos cosas. Así como en lo natural de papá y mamá, pero también en lo espiritual, por la palabra de verdad y por el Espíritu Santo. ¿Y quién nació? Cristo Jesús en nosotros. El santo ser, la sangre santo. Y ahora sí podemos hablar del crecimiento, entonces. ¿Sí o no?